una anciana de 72 años que dormía cada noche sobre un pedazo de cartón viejo. Esta es la historia de cómo la fe inquebrantable de una persona, incluso en la miseria más profunda, puede desencadenar un milagro que no solo transforma su vida, sino que sacude al mundo entero. Prepárate para escuchar un relato que te hará cuestionar qué significa realmente la riqueza y la dignidad. Bienvenidos, amigos y amigas, a una historia que les tocará el alma. Gracias por estar aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Postamos videos todos los días. Dale me gusta al video si disfrutas esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Una anciana de 72 años se acostaba todas las noches en un cartón viejo, pero Jesús la hizo millonaria. En el barrio más marginado de San Jerónimo, donde las viviendas de lámina se amontonan como paquetes, desechados, y la esperanza parece un lujo inalcanzable, habitaba Caridad Gómez. A sus 72 años estaba completamente sola, ni descendientes, ni parientes, ni un simple deseo de buenas noches al concluir la jornada. Dormía sobre un fragmento de cartón gastado bajo el viaducto de la Vía Express 500, usando periódicos como cobertor y una botella de plástico. Y para recolectar el agua de las precipitaciones, nadie sabía su origen, solo que aparecía cada amanecer en el mercado del sector, con el rostro surcado por el tiempo y la mirada resplandeciendo con una devoción que nadie comprendía. Llevaba a cuestas una bolsa de plástico rasgada, recogiendo restos, huesos de ave, tortillas endurecidas, frutas dañadas que los vendedores descartaban. Con suerte, hallaba un bollo frío del día anterior. De lo contrario, solo agua del grifo comunitario y una plegaria que brotaba de sus labios como si fuese su único sustento. Pero Caridad poseía algo que el resto no percibía, una fe inquebrantable que brillaba como una llama en medio de la adversidad. Cada noche, incluso con el estómago vacío y el cuerpo adolorido por la frialdad del cemento, se arrodillaba sobre el cartón húmedo que olía a moho y olvido, y decía con voz temblorosa, pero firme: Jesúsito, gracias por otro día. No tengo nada, pero tú sí lo tienes todo. Si mañana no despierto, que sea en tus brazos. Le decían la señora del cartón. Siempre lo llevaba plegado bajo el brazo, como su única posesión valiosa. Era un cartón grande, de los utilizados para empacar neveras, que había encontrado hacía años detrás de un almacén mundial. Por las noches lo extendía sobre el frío pavimento del viaducto para dormir encima, y por las mañanas lo doblaba con el cuidado de quien resguarda un tesoro. Algunos comerciantes se mofaban al verla pasar con su cartón bajo el brazo y su bolsa de plástico al hombro. Allí va la chiflada con su lecho móvil, decían entre risas crueles. Otros la ignoraban por completo, como si fuera parte del entorno urbano, tan invisible como los postes o las alcantarillas. En una ocasión, una mujer de traje caro le arrojó agua sucia de su puesto de alimentos por acercarse a preguntar si había sobras. «Lárgate de aquí, apestosa. Estás espantando a mis clientes». Un oficial la echó con su bastón una madrugada por haberse dormido frente a una botica. «Muévete, estorbo. Esto no es un hotel». La empujó con la bota mientras ella recogía su cartón con pisetas, manos temblorosas, sin pronunciar palabra, sin defenderse. Pero Caridad nunca respondía con resentimiento. Bajaba la cabeza encanecida, apretaba los labios arrugados y sonreía con una dulzura que desconcertaba a quienes la maltrataban. «Perdónalos, Jesúsito. No saben lo que hacen. Tienen temor de ver en mí su propio porvenir». Una mañana de diciembre, bajo un frío que calaba hasta los huesos, un perro callejero hambriento le disputó un hueso de ave que ella había encontrado en los desechos. Era un animal famélico, con las costillas visibles y la mirada desesperada. Caridad no lo espantó, no gritó, no le lanzó piedras como otros hacían. Se quedó inmóvil, observando cómo el perro gruñía y mostraba los dientes. Luego, con movimientos pausados, le extendió el hueso entero. «Toma, hijito, tú también tienes apetito». El perro la miró con desconfianza, tomó el hueso y se alejó corriendo. Caridad se sentó en el suelo con el estómago rugiendo como trueno, pero con la mirada en paz. «Él también es criatura tuya, Jesús». Yo resisto un poquito más. Un periodista de un canal local la vio ese día a distancia. Había ido al vecindario para cubrir un reporte sobre la criminalidad, pero algo en esa escena lo detuvo. No dijo nada, solo observó a esa anciana que acababa de entregar su única comida a un can sin hogar. Caridad no sabía que alguien la observaba,
que alguien había sido testigo de un gesto de bondad que carecía de explicación lógica en un mundo donde cada uno vela solo por lo suyo. Al caer la noche, cuando las luces de los autos dibujaban trazos de color bajo, el viaducto, Caridad caminó hacia los contenedores de basura del súper cercano. Había aprendido que a esa hora los empleados desechaban la mercancía caducada y a veces, con suerte, hallaba algo comestible. Mientras hurgaba entre los residuos, esquivando las bolsas rotas y el olor agrio de la basura, Orgánica encontró algo inusual. Era una caja de calzado aplastada, como si un camión la hubiese pisado. Pensó que podría servirle para guardar sus escasas pertenencias, el rosario roto que había sido de su madre, una fotografía antigua con su difunto esposo y una estampa de Jesús tan gastada que la imagen apenas se distinguía. Levantó la caja con cautela. Estaba vacía, pero tenía algo escrito con marcador negro en la tapa. La inscripción rezaba: quien da sin poseer, recibirá sin medida. Las letras estaban un poco borradas, como si alguien las hubiese escrito deprisa o con lágrimas en los ojos. Caridad no entendía bien quién había escrito eso, ni cuándo, ni por qué esa caja había llegado a sus manos, pero algo en su interior le dijo que no era casualidad. Se la llevó consigo, caminando despacio porque sus piernas ya no le respondían como antes. Esa noche la colocó junto a su cartón bajo la luz amarillenta de los faroles del viaducto y oró con más fervor que nunca. Sus rodillas crujieron al arrodillarse sobre el frío cemento, pero el dolor no le importó. Jesús, yo no te pido efectivo, no te pido una vivienda ni vestimentas elegantes, solo te pido una señal de que no estoy sola, de que mi vida tuvo algún propósito, de que estos años de sufrimiento sirvieron para algo. Sus palabras se perdían entre el estruendo de los autos que pasaban por encima, pero ella sabía que alguien la escuchaba, y mientras oraba, algo cambió en el ambiente. El viento ya no era tan penetrante. Las luminarias de la ciudad parecían más cálidas, y aunque no tenía alimentos en el estómago, ni abrigo en el cuerpo, Caridad durmió esa noche como si alguien invisible la hubiese arropado con cariño, como si manos celestiales hubieran puesto una manta de paz sobre sus huesos cansados. Lo que Caridad no sabía era que su historia apenas empezaba, y que pronto el cielo completo iba a responderle de una forma que ni en sus fantasías más osadas habría imaginado. Caridad Gómez no siempre había sido una mujer sin techo. Su historia comenzó 72 años atrás, en un pequeño poblado de Puebla Vieja, donde nació en una casa de ladrillos de barro con suelo de tierra compactada, y donde el mayor lujo era tener una radio que funcionara los domingos. Sus padres eran labriegos humildes pero diligentes, que se levantaban antes del amanecer para trabajar tierras que no les pertenecían, soñando con el día en que podrían adquirir, aunque fuese un pequeño lote de terreno propio. Caridad creció entre el aroma del comal y las oraciones de su madre, una mujer menuda pero de fe inmensa, que le enseñó que Dios nunca desampara a sus hijos, aunque a veces parezca que se ha olvidado de ellos. «Hija mía», le decía su madre mientras molía el maíz para las tortillas, «Dios tiene tiempos distintos a los nuestros. Lo que para nosotros es una eternidad, para Él es un suspiro, pero siempre, siempre llega en el instante preciso». A los 18 años, Caridad se unió a Ramón, un hombre de bien que laboraba en una planta hilos de oro en 1900. Puerto Montalvo. Era el amor de su vida, un hombre parco en palabras, pero de alma noble, que la hacía reír con sus chistes simples y que soñaba con una prole numerosa. Se mudaron a un diminuto aposento de vecindad en el barrio El Esfuerzo, donde compartían el lavabo con otras 5 familias y donde el agua llegaba solo 3 veces por semana. Fueron años duros pero hermosos. Ramón hacía turnos dobles para que Caridad pudiera estudiar corte y confección por las tardes. Ella soñaba con establecer su propio taller de costura, crear vestidos de boda y de 15 años para las jóvenes del barrio. Por las noches, cuando Ramón llegaba agotado del trabajo, ella le daba masajes en los hombros mientras él le narraba los planes que tenía para cuando tuvieran suficiente dinero. «Tendremos una casa pequeña con jardín», le decía mientras ella le servía la cena que había cocinado en un hornillo. «Y tú tendrás tu taller repleto de telas preciosas y tendremos muchos niños que llenarán la casa de risas». Caridad sonreía y asentía,
porque en esos momentos sentía que tenía todo lo que necesitaba en el mundo. Pero los hijos nunca llegaron. Transcurrieron 5 años, luego 10, luego 15. Visitaron galenos, curanderos, hicieron promesas en todas las iglesias de Puerto Montalvo. Caridad se sometió a tratamientos dolorosos que les costaron todos sus ahorros. Ramón nunca la culpó, nunca la hizo sentir menos mujer, pero ella notaba la melancolía en sus ojos cuando pasaban junto a un parque y él se quedaba mirando a los niños jugar. A los 40 años, cuando ya habían abandonado la esperanza de ser padres, llegó el prodigio. Caridad quedó embarazada. Fueron los 9 meses más felices de su vida. Ramón le hablaba al bebé todas las noches, le ponía música clásica en el viejo aparato de radio. Le compraba ropita amarilla porque no sabían si sería niño o niña. No importa, decía, lo amaremos igual, pero el bebé nació sin vida. Una vuelta de cordón que los médicos no pudieron anticipar ni evitar. Caridad lo tuvo en brazos solo unos instantes. El tiempo justo para grabar en su memoria su carita perfecta, sus manitas diminutas, el peso de su cuerpecito que nunca respiró. Lo nombraron Gabriel como el arcángel, porque Ramón dijo que seguramente había venido solo a bendecirlos antes de regresar al cielo. El dolor casi los aniquila. Caridad cayó en una depresión tan profunda que dejó de alimentarse, de asearse, de levantarse de la cama. Ramón tuvo que pedir licencia en el trabajo para cuidarla, dándole caldito de pollo, cucharada por cucharada, rogándole que no se dejara morir. ¿Me precisas aquí? Ma le susurraba al oído. Dios nos enviará otro angelito, ya verás. Lentamente, muy lentamente, Caridad comenzó a recuperarse. Retornó a su taller de costura, encontrando consuelo en confeccionar vestiditos de bautizo para otras madres, como si cada puntada fuera una plegaria por el hijo que no pudo criar. Ramón regresó a trabajar y poco a poco reconstruyeron su existencia sobre los fragmentos de su corazón roto. Transcurrieron 10 años más. Ya no hablaban de tener hijos, pero habían hallado una paz diferente, una forma de ser familia entre ellos dos. Caridad había prosperado con su taller. Tenía clientas en toda la ciudad. Ramón había sido ascendido a supervisor en la fábrica. Habían logrado comprar una casita modesta en las afueras de Mindus, la ciudad, con un pequeño jardín donde Caridad sembraba rosas y plantas medicinales. Fue entonces cuando llegó la segunda desgracia. Ramón empezó a quejarse de dolores de cabeza terribles que no se iban con ninguna píldora. Los doctores al principio dijeron que era agotamiento, jaqueca, tensión por el trabajo, pero los dolores se agravaron. Llegaron las convulsiones, la pérdida de coordinación. El diagnóstico fue brutal, un mal en la cabeza inoperable. Durante 6 meses, Caridad lo atendió como si fuera un niño. Le daba de comer en la boca cuando él ya no podía usar las manos. Le leía en voz alta cuando ya no podía enfocar la vista. Le cantaba las melodías que les gustaban cuando el dolor no lo dejaba dormir. Vendió el taller, vendió la casita, vendió todo lo que poseían para costear tratamientos que sabía que no serían efectivos, pero que no podía dejar de intentar. Ramón falleció en un nosocomio público, en una cama prestada, con Caridad sosteniéndole la mano y diciéndole que lo amaba. Sus últimas palabras fueron: gracias por estos años, mi amor. Espérame allí arriba. Tenía 52 años y había sido el único hombre que la había querido de verdad. Los años que siguieron fueron una caída libre al abismo, sin fondos, sin hogar, sin parientes que la apoyaran. Sus padres habían fallecido años atrás y era hija única. Caridad se encontró residiendo en cuartos de azotea cada vez más económicos, trabajando en lo que podía, limpiando viviendas, cuidando ancianos, vendiendo flanes en el metro, pero la edad y la tristeza le pasaron la factura. A los 60 años ya no podía limpiar casas porque sus rodillas no le respondían. A los 65 ya no podía cargar bandejas pesadas de flanes. Sus pocos ahorros se desvanecieron en consultas médicas y medicamentos para la diabetes que había desarrollado. A los 70 años se encontró en la calle. Literalmente, el arrendador del cuarto de azotea donde vivía la expulsó.
porque ya no podía pagar la renta. Se quedó con la ropa que llevaba puesta, una bolsa con sus documentos y recuerdos, y la fe que su madre le había inculcado décadas atrás. Los primeros meses durmiendo en la calle fueron los más espantosos de su vida. Intentó en albergues, pero estaban saturados o tenían listas de espera de meses. Probó pedir auxilio a conocidos, pero la gente tiene sus propios problemas. Y la miseria asusta, se propaga, incomoda. Poco a poco fue asimilando las reglas de la calle. ¿Dónde? Dormir sin ser molestada, dónde conseguir algo para comer, cómo sobrevivir a la lluvia y al frío. Fue entonces cuando encontró el cartón. Era una madrugada de enero, con una helada que calaba hasta los huesos cuando vio el cartón grande tirado detrás de un almacén mundial. Estaba limpio, seco, perfecto para aislarse del suelo gélido. Lo tomó con manos temblorosas y esa noche durmió mejor que en semanas. Desde entonces, el cartón se convirtió en su compañero más fiel. Lo conocía como otros conocen sus camas. Sabía exactamente cómo plegarlo para que cupiera bajo su brazo, cómo extenderlo para que fuera más confortable, cómo protegerlo de la lluvia. Era su hogar portátil, su único patrimonio, su isla de dignidad en medio del mar de desprecio que es la calle. Y a pesar de todo el dolor, de todas las pérdidas, de toda la soledad que aplastaba su espíritu como una lápida, Caridad nunca dejó de orar. Cada noche, arrodillada sobre su cartón, daba gracias por estar viva. Rogaba por la gente que había conocido en el día y entregaba su vida en las manos de Dios con la confianza de una niña que sabe que su padre nunca la abandonará. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta nuestro canal, no olvides suscribirte. Postamos videos todos los días. Dale me gusta al video si disfrutas esta historia y déjanos en los comentarios la palabra fe contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Fue en una de esas noches de profunda oración cuando el milagro que había estado esperando toda su vida finalmente se acercaba. La mañana del 15 de diciembre amaneció fría y gris, con ese cielo plomizo que anuncia lluvia antes del mediodía. Caridad despertó con la espalda adolorida por el cartón, húmedo que olía a moho y abandono. Se incorporó lentamente, estirando los huesos que crujían como ramas secas, y dobló su cartón con el cuidado ritual de todos los días. Sus manos arrugadas, manchadas por la edad y curtidas por la intemperie, temblaban un poco por el frío matutino. Había oído rumores en el mercado de que ese día vendría gente de importancia a inaugurar un nuevo plan social del gobierno. San Jerónimo Próspero, le habían dicho. Quizás eso significaba comida gratuita, quizás empleo para personas como ella, o al menos una oportunidad de que alguien la viera como una persona y no como un estorbo urbano. Se dirigió hacia la explanada del mercado con su andar lento pero resuelto, cargando su cartón bajo el brazo y su bolsa de plástico al hombro. El dolor en las rodillas era más intenso de lo habitual, pero había aprendido a caminar a pesar del dolor, como había aprendido a vivir a pesar de todas las pérdidas. Cuando llegó a la explanada, se encontró con un espectáculo que le recordó los circos de su niñez. Habían montado una tarima adornada con globos tricolores y pancartas con lemas políticos. Había altavoces gigantes, cámaras de televisión y una multitud de funcionarios, vestidos con trajes que costaban más de lo que ella había gastado en alimentos en todo el año. El regidor municipal, un hombre robusto con bigote que sudaba a pesar del frío, estaba dando un discurso pomposo sobre la erradicación definitiva de la pobreza extrema en su hermoso municipio. Mostraba estadísticas en una pantalla enorme. Prometía programas sociales revolucionarios. Hablaba de un futuro de prosperidad para todos los hierosolítanos. La gente del barrio había sido convocada para hacer bulto. Algunos escolares de instituciones cercanas habían sido traídos en autobuses, vestidos con sus uniformes más limpios, y para que aparecieran en las fotos oficiales. Maestras nerviosas los mantenían en fila, susurrándoles que se portaran bien porque los estaban grabando para la televisión. Caridad se acercó despacio por la parte de atrás, manteniéndose en los bordes de la multitud con la discreción que había aprendido en años de ser imperceptible.
Su cartón plegado bajo el brazo y su bolsa de plástico rota la identificaban inmediatamente como lo que era, una indigente, una de esas personas que los políticos prometen asistir en los discursos, pero prefieren no ver en la realidad. Se quedó allí escuchando sin incomodar a nadie, con esa sonrisa tímida que nunca la dejaba y esos ojos que resplandecían con una esperanza inexplicable. Había algo en su modo de estar presente sin ocupar espacio, de existir sin estorbar, que hablaba de una dignidad que la miseria no había podido doblegar. Todo cambió cuando uno de los invitados importantes, un empresario traído para dar testimonio del respaldo del sector privado a las políticas sociales, la divisó desde la tarima. Era un hombre distinguido, de esos que usan relojes costosos y zapatos lustrosos, acostumbrado a que todo el mundo baje la mirada cuando él habla. ¿Y es anciana?, preguntó en voz alta, señalando hacia donde estaba Caridad. El micrófono captó sus palabras y las amplificó para que toda la explanada las escuchara. Cientos de miradas se dirigieron hacia ella como reflectores. Caridad sintió el peso de todas esas miradas como una losa sobre el pecho. Su vestimenta era una colección de remiendos y parches, colores que ya no se recordaban, telas que habían conocido mejores épocas. Sus zapatos eran una sinfonía de agujeros cubiertos con cartón y cuerda. El cartón que llevaba bajo el brazo colgaba como una enseña de su condición, como una declaración involuntaria de su lugar en el mundo. Esa es una de las que no tienen arreglo, dijo el regidor municipal con un fastidio mal disimulado, como si Caridad fuera una mancha en su discurso perfecto. Ya está muy mayor, no tiene familia, nadie la reclama. Solo anda por ahí pidiendo limosna. Vive como animal en la calle, duerme en un cartón viejo. La risa fue general, cruel, amplificada por los altavoces que habían sido colocados para magnificar las promesas políticas. Un funcionario menor, ansioso por quedar bien con sus superiores, soltó con voz fuerte: una vez la vi comiendo sobras del basurero de Pollo Feliz. Ese es su nivel. Las carcajadas resonaron por la explanada como martillazos. Caridad bajó la mirada, sintiendo cómo un silencio mortal le apretaba el pecho como un puño. Quiso hablar, defenderse, explicar que ella también había sido joven y que había tenido sueños, que había amado y sido amada, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta como piedras. Quiso irse, huir de esa humillación pública, pero sus pies parecían pegados al suelo. Fue entonces cuando una mujer elegante, esposa de uno de los empresarios invitados, se le acercó desde la tarima. Llevaba un vestido que valía más de lo que Caridad había gastado en comida en 5 años y un bolso de marca que brillaba bajo las luces de las cámaras. «Tome, abuelita, seguro tiene hambre», le dijo con una sonrisa fingida que no le llegaba a los ojos, extendiéndole un sándwich que había tomado de la mesa del buffet oficial. Su voz tenía esa condescendencia empalagosa de quien practica la caridad para las cámaras. Caridad extendió las manos arrugadas y manchadas con la gratitud genuina de quien conoce el hambre real, de quien sabe que cada bocado es un obsequio. Sus ojos se iluminaron con una alegría auténtica, como si ese sándwich fuera el mejor festín del mundo. Pero en el último segundo, cuando los dedos de Caridad estaban a punto de tocar el alimento, la mujer accidentalmente lo dejó caer al suelo. El sándwich se estrelló contra el pavimento, esparciéndose en pedazos que inmediatamente se llenaron de tierra y polvo. «Ay, perdón, se me resbaló», dijo la mujer con una sonrisa que ahora era abiertamente cruel. «Pero como usted ya está habituada a comer del suelo, no hay problema, ¿verdad?». Y para asegurarse de que el mensaje quedara claro, pisoteó deliberadamente los restos del sándwich con sus zapatos de tacón. El público estalló en risas que sonaron como cristales. «Fotos». Un fotógrafo oficial no perdió la ocasión y tomó varias fotos de la escena, la anciana arrodillándose para recoger los pedazos de comida pisoteada. Alguien gritó desde atrás: «Esa va para las redes sociales». Más risas, más crueldad amplificada por la tecnología. Caridad se agachó lentamente, con esa dignidad inexplicable que había conservado a través de todas las humillaciones. Recogió los pedazos de sándwich pisoteado uno por uno con la delicadeza de quien recoge flores para un altar. Los limpió con su vestido roto y quitándoles la tierra con cuidado, como si fueran joyas preciosas. No dijo nada, no se quejó, no maldijo, no lloró, al menos no donde pudieran verla.
Simplemente recogió su comida ultrajada, la guardó en su bolsa de plástico y se alejó caminando con vasos que parecían cargar el peso de todas las injusticias del mundo. La multitud continuó riéndose hasta que ella desapareció entre los puestos del mercado. Los discursos prosiguieron. Las promesas siguieron sonando huecas por los altavoces. Las fotos oficiales se siguieron tomando como si nada hubiera ocurrido, como si una mujer de 72 años no hubiera sido destrozada públicamente para el entretenimiento de una multitud sedienta de crueldad. Pero alguien no estaba riendo. En la parte trasera de la explanada, casi oculto entre los puestos de periódicos, un periodista de televisión había filmado todo con su cámara. Personal no era parte del evento oficial. Había llegado para hacer un reportaje sobre otra cosa, pero había quedado paralizado por lo que acababa de presenciar. Se llamaba Javier Solís. Tenía 35 años de trayectoria en el periodismo y había visto de todo en su carrera. Pero algo en esa anciana, recogiendo su comida pisoteada, había traspasado todas sus defensas emocionales. No era solo la humillación lo que lo había conmovido, era la forma en que ella había reaccionado. Sin odio, sin deseo de venganza, sin siquiera indignación, con una dignidad tan pura que parecía no pertenecer a este mundo, como si fuera incapaz de ver maldad en las personas que la habían herido. Esa noche, mientras Caridad se refugiaba bajo su viaducto y partía el sándwich aplastado para compartirlo con los gatos callejeros, Javier revisaba el video una y otra vez en su computadora. No podía sacarse de la cabeza la imagen de esa mujer arrodillada, recogiendo los pedazos de su comida con manos que temblaban, no de miedo, sino de una humildad que él no había visto jamás. Y sin saberlo, Caridad había tocado precisamente el corazón correcto para despertar el milagro que había estado esperando toda su vida. Esa noche llovió como no había llovido en meses. Las gotas golpeaban el viaducto de cemento con la furia de un cielo que también parecía llorar de rabia por la injusticia que había presenciado. Caridad dormía abrazada a su cartón empapado, que ahora olía a humedad rancia y desesperanza. Tenía frío hasta en los huesos, pero había algo extraño en sus sueños. Soñaba con su madre, muerta hacía ya 40 años, que le acariciaba el cabello blanco como cuando era niña y tenía pesadillas. «Calma, mi quijita», le susurraba con esa voz que había sido su refugio durante la infancia. «El momento de tu recompensa se acerca. Dios nunca se olvida de quienes aman sin condiciones». Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se colaban entre las estructuras del viaducto, Caridad despertó con una extraña sensación de paz que no podía explicar. Se incorporó despacio, dobló su cartón mojado con el cuidado de siempre y salió a buscar algo de comer para empezar un nuevo día. No sabía que ese día iba a ser distinto a todos los anteriores. Mientras caminaba por las calles del barrio, con su paso lento pero firme, se encontró con una escena que le oprimió el corazón. En la esquina de una tienda de comestibles, sentada en el suelo sobre un fragmento de periódico mojado, estaba una joven que no podía tener más de 20 años. Tenía un bebé en brazos, flacucho y pálido, que lloraba con esa desesperación de quien tiene hambre. La muchacha también lloraba, pero en silencio, con lágrimas que corrían por sus mejillas como ríos de derrota. Tenía la ropa sucia, el cabello enredado y esa mirada perdida de quien ha tocado fondo y no encuentra la forma de salir. «¿Te encuentras bien, hija mía?», se preguntó Caridad, acercándose despacio con esa voz arrugada pero cálida que había consolado a su esposo moribundo décadas atrás. La joven levantó la vista, sorprendida de que alguien le hablara con respeto. Sus ojos estaban hinchados de llorar, rodeados de ojeras que hablaban de noches sin dormir. «No tengo leche para mi bebé». «Señora», murmuró con voz quebrada, «no he comido en 2 días y ya no puedo amamantarlo. Se me está muriendo en los brazos y no sé qué hacer». El bebé no podía tener más de 6 meses. Era un niño hermoso a pesar de la desnutrición, con esos ojos grandes que los bebés ponen cuando están confundidos por el dolor que no entienden. Lloraba con una voz cada vez más débil, como si hasta para llorar le faltaran fuerzas. Caridad sintió que algo se le rompía en el pecho. En su bolsa de plástico llevaba los pedazos de sándwich pisoteado del día anterior.
cuidadosamente limpiados y guardados. Era lo único que tenía, su única comida para quién sabía cuántos días. Lo pensó por unos segundos que se sintieron como horas. Su estómago rugía desde hacía 2 días. Sus manos temblaban de debilidad. Su cuerpo de 72 años necesitaba cada caloría para seguir funcionando. Pero entonces recordó las palabras que su madre le había enseñado cuando era niña, las mismas que había repetido en sus oraciones durante décadas. Si hay alguien con más necesidad que tú, envíamelo, Jesús, y yo haré lo que tú harías. Sin decir palabra, sacó los pedazos de sándwich de su bolsa. Los había limpiado con tanto esmero que ya no se notaba que habían sido pisoteados. Los partió en trozos más pequeños y se los ofreció a la joven con una sonrisa que transformó completamente su rostro arrugado. Aquí tienes, hija mía. No es mucho, pero te dará energías para alimentar a tu bebé. Come despacio, que llevas tiempo sin comer. La joven la miró como si estuviera viendo un milagro. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ahora eran lágrimas de agradecimiento, no de desesperación. Recibió la comida con manos que temblaban de emoción. ¿Por qué haces esto por mí? Ni siquiera me conoces. Caridad se sentó a su lado en el suelo mojado, sin importarle que su vestido se ensuciara más. Porque una vez fui joven como tú, porque sé lo que es tener hambre. Porque mi Jesucito me enseñó que cuando compartimos lo poco que tenemos, Él se encarga de multiplicarlo. La joven comió lentamente, saboreando cada bocado como si fuera un festín. Caridad la vio comer y sintió más satisfacción que si ella misma hubiera comido. Poco a poco el bebé dejó de llorar. La leche materna comenzó a fluir de nuevo. El niño se prendió al pecho de su madre con la desesperación de quien ha estado al borde de la muerte. No sé cómo pagarte, murmuró la joven mientras amamantaba a su hijo. No me debes nada, hija mía. Solo prométeme que cuando tengas un poco más vas a compartir con alguien que tenga menos. Así es como opera el amor de Dios, como un ciclo que nunca termina. Antes de irse, la joven partió la comida que le quedaba y le devolvió un pedacito a Caridad. Compartir con alguien como usted es como compartir con un ángel, le dijo. Caridad se sonrojó. Le hizo una pequeña reverencia con la cabeza y siguió su camino. No había obtenido nada material ese día, ni monedas, ni comida abundante. Pero su alma iba tan ligera como si alguien invisible le estuviera dando palmaditas en la espalda, como si una voz del cielo le susurrara: «Bien hecho, hija mía». Esa noche, arrodillada sobre su cartón bajo el viaducto, oró con más fervor que nunca. Jesucito, hoy no tengo alimentos en el estómago, ni abrigo en el cuerpo, pero tengo el corazón lleno de paz. Ayúdame a encontrar mañana a más personas que necesiten lo poco que puedo dar. Lo que Caridad no sabía era que a unos kilómetros de allí, un hombre estaba subiendo un video a Mundo Digital, un video que iba a cambiar su vida para siempre. A las 11:30 de la noche, en su apartamento de clase media del sector Cumbres, Javier Solís no podía conciliar el sueño. Llevaba horas viendo y revisando el video que había grabado en la explanada del mercado. Cada vez que lo veía sentía algo diferente, una mezcla de rabia, de tristeza, de algo que no sabía cómo nombrar, pero que le revolvía el estómago. Era un periodista experimentado. Había cubierto conflictos, desastres naturales, escándalos de corrupción. Había presenciado lo peor de la humanidad y se había vuelto cínico, pragmático, inmune al dolor ajeno. Pero algo en esa anciana, recogiendo su comida pisoteada, había traspasado todas sus defensas emocionales. No era solo la humillación lo que lo había conmovido, era la forma en que ella había reaccionado. Sin odio, sin deseo de venganza, sin siquiera indignación, con una dignidad tan pura que parecía no pertenecer a este mundo, como si fuera incapaz de ver maldad en las personas que la habían herido. Tomó una decisión que cambiaría 2 vidas para siempre. Abrió su computadora, editó el video para quitar los nombres de los funcionarios. No porque quisiera protegerlos, sino porque quería que la gente se enfocara en la anciana, no en los villanos, y lo subió a todas sus redes sociales. Mundo Digital, red de amigos, foto impacto, con un texto que escribió de un tirón, como si las palabras le salieran del alma. Hoy vi algo que me rompió el corazón y me devolvió la fe al mismo tiempo. Esta señora de la tercera edad, que vive en las calles de San Jerónimo, fue humillada públicamente por funcionarios que prometían ayudar a la gente como ella. Le pisotearon su comida y se rieron de su dignidad.
Pero miren cómo reacciona. Miren esa paz en su rostro. Miren cómo recoge cada pedazo como si fuera oro. Yo he cubierto noticias en todo el planeta, pero nunca había visto tanta grandeza en tan pocas acciones. Si esto no los conmueve, si esto no los hace creer que todavía hay ángeles caminando entre nosotros, entonces ya no sé qué puede hacerlo. El hashtag Alma Pura comenzó a propagarse. A la mañana siguiente, Javier Solís despertó con el teléfono colapsado por las notificaciones. El video tenía 450,000 reproducciones en Mundo Digital. 800,000 en red de amigos y 2 millones en fotoimpacto y seguía creciendo de forma exponencial. Pero no eran solo cifras, eran los comentarios los que lo tenían con lágrimas en los ojos. Esto me hizo llorar como no lloraba en años. Esa señora posee algo que la mayoría de nosotros ha perdido. Soy ateo, pero después de ver esto creo que existen los ángeles. Vivo en España y esto me llegó al alma. ¿Cómo podemos ayudarla? Mi abuela era así. Tengo 16 años y esto me enseñó más sobre la vida que todos mis años de escuela. A las 8 de la mañana, el video había sido compartido por influencers mexicanos e internacionales. A las 10 de la mañana, cadenas de televisión de Estados Unidos estaban pidiendo entrevistas. A mediodía, el hashtag Alma Pura era tendencia mundial en Mundo Digital. Pero lo más impresionante no era la viralidad del video, era el tipo de reacciones que estaba generando. La gente no solo estaba viendo y compartiendo, estaba actuando. Una compañía de alimentos de Monterrey ofreció enviar despensas para toda la gente sin hogar de San Jerónimo. Un grupo de doctores de Puerto Montalvo se organizó para ir a dar consultas gratuitas. Una fundación de Estados Unidos ofreció fondos para construir un albergue. Artistas de renombre estaban pidiendo el contacto de la anciana para ayudarla directamente. Pero había un inconveniente. Nadie sabía dónde encontrarla. Caridad Gómez era una mujer tan invisible que el mundo tuvo que volverse viral para poder verla. Javier organizó una pequeña brigada con la gente que había contactado. Un médico de Puerto Montalvo, una señora que representaba a la fundación y un influencer de red de amigos que quería documentar el proceso. Fueron al mercado donde había ocurrido la humillación. ¿Conocen a esta señora? ¿Saben dónde reside? ¿Cuál es su nombre? Las respuestas fueron reveladoras. Ah, sí, esa es la chiflada del cartón. Anda siempre por aquí molestando. Esa vieja no sirve para nada. No sé ni cómo sigue viva. ¿Para qué la buscan? No vale la pena. Pero también hubo voces distintas. Esa señora es muy buena. Una vez me ayudó cuando mi nieto se enfermó. Yo la he visto dándole comida a los perros de la calle. Es muy cortés, siempre saluda y nunca molesta a nadie. Fue un vendedor de periódicos, don Pancho, quien finalmente les dio la información que necesitaban. Duerme bajo el viaducto de la Vía Express 500. Todas las noches está allí. Se llama Caridad, pero no sé sus apellidos. Es buena persona, solo que la vida la ha tratado muy mal. El grupo se dirigió hacia el viaducto. Ya era tarde y las sombras se alargaban entre las estructuras de cemento. Cuando llegaron, la encontraron tal como don Pancho había dicho, dormida, sobre su cartón extendido, abrazada a su bolsa de plástico, con una sonrisa en el rostro que no correspondía con su situación. Javier se acercó despacio y se arrodilló junto a ella. Los demás se quedaron a unos metros, como si estuvieran en presencia de algo sagrado. Cuando Caridad abrió los ojos y vio al grupo de personas bien vestidas mirándola, su primera reacción fue de disculpa. Perdón, ¿estoy incomodando? Ya me voy de aquí. No, señora, dijo Javier con voz quebrada. Usted es la persona más importante del mundo en este momento. Queremos ayudarla. Queremos que nos permita ayudarla. Caridad se sentó, confundida por las palabras y las luces apuntándole. Se arregló el cabello blanco como pudo y trató de alisar su vestido roto con esa dignidad instintiva que nunca la abandonaba. ¿Yo cambié su vida? Preguntó con genuina sorpresa. Pero si yo no soy nadie importante, solo soy una viejita que duerme en un cartón. Javier sacó su móvil y le mostró el video. Caridad lo vio en silencio, con los ojos cada vez más grandes, sin poder creer que esa mujer en la pantalla fuera ella. Cuando terminó, había lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Toda esa gente me vio, susurró. Más de 20 millones de individuos en todo el mundo, dijo la representante de la fundación, una mujer llamada Elena, que había volado desde Ciudad Brisa solo para conocerla. Todos desean asistirla. Todos quieren conocer a la mujer que les demostró que la dignidad no se puede comprar ni quitar. Caridad negó con la cabeza.
como si no pudiera procesar la información. Pero yo no hice nada especial, solo recogí mi comida. Exactamente, dijo Javier. Esa es la diferencia. Caridad Gómez no se convirtió en una mujer rica, en el sentido que la gente esperaba, pero se convirtió en algo mucho mejor. La Fundación Caridad Eterna no solo le dio una casa, sino que le dio el poder de ayudar a otros. Su primer acto como miembro del consejo directivo de la fundación fue insistir en que el enfoque no se centrara solo en ella, sino en los millones de personas invisibles que, como ella, dormían en un cartón. La anciana que había dormido en un cartón viejo durante 2 años se transformó en la directora de una de las fundaciones más importantes de América Latina, pero no alteró su esencia. Su primera determinación fue regresar a San Jerónimo, pero no como visitante. Estableció allí la sede principal de la fundación en un edificio modesto pero funcional, a 5 cuadras del viaducto donde había pernoctado. Su segunda decisión fue buscar a la joven madre a quien había dado su comida pisoteada. La encontró vendiendo chicles en el metro con su bebé ya más robusto, pero aún en condiciones precarias. «Hija mía», le dijo con una sonrisa, «¿te acuerdas de mí?». La joven la miró con los ojos muy abiertos. «Señora Caridad, la he visto en la televisión. Usted es famosa». «Famosa no, hija mía. Solo soy una herramienta de Dios. Ven conmigo, tengo empleo para ti». La joven, que se llamaba Sofía, se convirtió en la primera empleada oficial de la fundación. Su labor era identificar personas en situación de calle y conectarlas con los servicios que la fundación ofrecía. ¿Quién mejor que alguien que había estado allí para comprender las necesidades reales? En los primeros 6 meses, la Fundación Caridad Eterna construyó 3 albergues, 2 comedores comunitarios y una clínica médica gratuita. Pero lo más impactante no eran los edificios, era la forma en que Caridad manejaba todo. Cada mañana a las 6 a.m. recorría las calles de San Jerónimo hablando con la gente, sin hogar, no desde un automóvil oficial, sino caminando con su ropa sencilla y su sonrisa de siempre. Conocía a cada persona por su nombre, sabía sus historias, comprendía sus necesidades específicas. «Buenos días, don César. ¿Cómo amaneció hoy de sus rodillas?». Al año de que el video se hiciera viral, Caridad recibió una llamada que la dejó sin habla. Era de la oficina de la Organización Global Unida, OGU. La estaban invitando a dar una conferencia en la Asamblea General sobre Dignidad Humana y Desarrollo Social. «Pero yo no sé hablar en público», dijo con su voz temblorosa de anciana. «Señora Caridad, solo diga lo que su corazón le dicte. No necesita un discurso». Se puso un vestido simple, se alisó el cabello blanco con las manos y subió al podio. Ante los líderes mundiales, no habló de estadísticas, sino de su esposo Ramón, de su bebé Gabriel, de las noches bajo la vía Express 500. Habló del perro que tenía hambre y de la joven madre que estaba a punto de perder a su hijo. Al terminar su discurso, el auditorio se puso de pie en una ovación que duró más de 10 minutos. En ese momento, una pequeña niña de unos 5 años se acercó al podio con su mano en la de su madre. Tenía un vestido humilde, zapatos gastados pero bien cuidados y esos ojos brillantes, que solo tienen los niños que han conocido el amor a pesar de las dificultades. «¿Usted es la señora Caridad?», Ned preguntó con timidez. «Sí, mi niña. ¿Cómo te llamas?». «Me llamo Caridad, también como usted. Mi mamá me puso así porque dice que usted le salvó la vida». La niña señaló hacia una mujer joven que estaba trabajando en el albergue organizando donaciones de ropa. Era Sofía, la misma joven a quien Caridad había dado su comida pisoteada años atrás. «Mi mamá dice que cuando yo era bebé casi me muero de hambre, pero usted le dio comida cuando no tenía nada y desde entonces todo cambió». Caridad sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Se agachó para quedar a la altura de la niña. «Tu mamá tiene razón, pequeña. Tú eres el verdadero milagro». Un año después de que Caridad recogiera su comida pisoteada del suelo con dignidad, el mundo había cambiado. No de la noche a la mañana, no de manera dramática, pero sí de forma profunda y permanente. La Fundación Caridad Eterna operaba ahora en 32 países. Había construido 200 albergues, 150 comedores comunitarios, 75 clínicas médicas gratuitas y 50 escuelas para niños en situación de vulnerabilidad. Pero las estadísticas, aunque impresionantes,
no contaban la historia completa. La historia completa estaba en los miles de personas que habían transformado su modo de ver a los menos afortunados después de conocer el relato de Caridad. Estaba en los niños de todo el mundo, que ahora llevaban alimentos adicionales en sus loncheras para dárselos a quien lo necesitara. Estaba en los empresarios que habían modificado sus políticas laborales para incluir programas de segundas oportunidades para personas sin hogar. Caridad Gómez murió a los 85 años, en paz, en la misma casa que había comprado en San Jerónimo, a 5 cuadras del viaducto. Su funeral fue sencillo, como ella lo había pedido, pero asistieron miles de personas de todo el mundo. En el testamento dejó escrito: el dinero de este premio, $1 millón, va a ser utilizado para crear algo que el mundo necesita con urgencia. La Escuela del Cartón. Será una escuela distinta a todas las que existen. No tendrá edificios lujosos ni laboratorios costosos. Sus aulas serán las calles, sus bibliotecas serán los corazones de quienes han sufrido. Sus profesores serán las personas que han perdido todo material, pero han encontrado todo espiritual. En la Escuela del Cartón enseñaremos las asignaturas que no se imparten en ningún otro lugar. Cómo amar cuando te odian, cómo dar cuando no tienes, cómo perdonar cuando te hieren, cómo mantener la esperanza cuando todo está perdido, cómo encontrar a Dios en los lugares más oscuros, en un cartón viejo, bajo un viaducto olvidado. La historia de Caridad Gómez, la señora del cartón, nos recuerda que no necesitamos dinero, ni fama, ni poder. Solo necesitamos un corazón dispuesto a amar sin condiciones, como el de una anciana de 72 años que durmió en un cartón, viejo hasta que Jesús la hizo millonaria en todo lo que verdaderamente importa. Si esta historia tocó tu corazón y te recordó el verdadero valor de la vida, por favor, dale me gusta a este video y compártelo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias de fe y esperanza todos los días. Suscríbete para no perderte nuestro próximo relato.